Hoy platicaremos sobre el cuento William Wilson de Edgar Allan Poe. Para su comprensión correcta, necesitamos primero abordar el determinismo, una corriente muy en boga en el siglo XIX que sostenía que las personas no tenemos, en general, libre albedrío, que nuestra capacidad de decidir está limitada por las circunstancias que nos tocan vivir y que la fatalidad se coloca, se posa sobre nosotros, conduciéndonos como títeres hacia nuestro destino inevitable. Comienza entonces el autor narrando que él pertenece a una familia con rasgos de personalidad altamente excitables y altamente creativos, y nos señala que esos rasgos que en sus antepasados les permitieron brillar y destacar en lo que realizaban, en él vemos a un sujeto que desde niño quebranta las normas y quiere hacer su voluntad por encima de los demás. Ya desde el comienzo del cuento nos va precisando el autor cómo él ha transitado por una depravación, lo llamaría el autor, por un quebrantamiento cada vez mayor de lo establecido, de las reglas, de lo que es socialmente aceptado. Y en ese contexto, cuando él se encuentra en sus estudios iniciales, en los 5 años de lo que consideraríamos una educación elemental, una educación básica, en la infancia surge un personaje que lo confronta, porque lleva el mismo nombre que él, William Wilson, porque nuestro protagonista destaca sobre los demás, es brillante, es inteligente, utiliza además su inteligencia frente a los demás para dominarlos, para colocarse en una posición de superioridad, y los demás lo admiran. Sin embargo, William Wilson, su tocayo, es tan inteligente que él o más, así lo señala nuestro autor. ¿Por qué dice que es quizá más inteligente que él? Porque mientras el protagonista se esfuerza por ser inteligente, mientras el protagonista se empeña por destacar en los demás, su tocayo lo hace casi sin esfuerzo. Y esto, nuestro personaje desde ese momento, desde la infancia, lo considera una agresión directa. Considera que está siendo retado en su talento, que le está quitando lo que él es. Y sobre esto se va a tratar la obra, como un alter ego, como un doble, como una persona que se asemeja mucho a nosotros y nos cuestiona nuestro valor, nos puede atormentar durante el resto de nuestra vida. Como una maldición, el tocayo aparece en la vida de este niño, quien estaba feliz de ser manipulador, que estaba feliz de ser destacado, que recibía los elogios de sus compañeros de clase, que recibía todas las atenciones, pero esta persona le confronta y él se siente humillado por no ser capaz de igualarlo nunca. También me pareció relevante ahondar sobre el estilo literario que maneja el cuento y que nos lo transmite desde los primeros párrafos. Aquí es importante también, para comprender a los clásicos, no brincarnos la atmósfera que nos transmite el autor con sus palabras. Es decir, en este tipo de cuentos de Edgar Allan Poe es tan importante o más dónde sucede la trama, cuál es el escenario, cuáles son los colores, los sonidos, las formas, las figuras que rodean la trama, que la trama misma. Y eso es indispensable que lo consideremos. A pesar de que la trama es buena, lo más relevante, insisto, es esta atmósfera en la que se coloca, este estilo de narración, estos sonidos, estos escenarios donde se desenvuelve. Y entonces me interesó también el estilo al que se adscribe el cuento, que es predominantemente gótico, y esto se ve en los primeros párrafos cuando nos establece el escenario. Nos comunica una vasta casa isabelina llena de recovecos, un neblinoso pueblo de Inglaterra con árboles gigantescos y nudosos, casas antiquísimas. Esto nos transmite una atmósfera de antigüedad, misterio, aislamiento, que son características esenciales del gótico. También la atmósfera nos la revela
como una atmósfera fusca. Y también yo me pregunté qué es esto. Y pues significa que la atmósfera es oscura, sombría, de color pardo, oscuro o negruzco. Nos cuenta que en el pueblo hay un calado campanario gótico que se sume y reposa. Nos habla entonces de estas iglesias góticas pesadas, con muros grandes, con sus rosetones enfrente, gruesas construcciones. Y ahí al lado hay un campanario que se sume y se reposa, es decir, que está como si desapareciera, como si se hundiera en la neblina. Los sonidos, nos dice que la campana de la iglesia tiene una profunda y hueca voz que quiebra el silencio con su hosco y repentino tañido, lo que claramente nos da este elemento auditivo de intensidad y de melancolía. También nos dice que el pueblo es un pueblo venerable, con casas antiquísimas, y entonces nos revela también una conexión con el pasado, con las leyendas, con las tradiciones, con situaciones que van más allá de lo material, situaciones incluso que son metafísicas. Aquí es conveniente ver que William Wilson es un personaje que, de acuerdo al narrador, es real, que nació en la misma fecha que nuestro protagonista, que se llama igual, que incluso se parece a él, que utiliza su vestimenta y que su único rasgo distintivo, la única característica que le distingue es que su voz, la voz del tocayo, es un leve susurro. Tiene una discapacidad fonética para comunicarse que le impide hacerlo con voz elevada. Es un leve susurro que, si bien forzado, es perceptible y que todo el mundo puede escuchar. Y entonces aquí también nos va señalando, no es una voz normal la que va a confrontar durante todo el cuento a nuestro protagonista. Es un susurro forzado. Y esto le añade también estos elementos que necesitamos ir saboreando conforme hacemos la lectura, estos elementos de terror psicológico. Tenemos una voz que nos acecha, que nos vigila, que nos confronta, que nos humilla, que nos quita nuestro valor, que está enfrente todo el tiempo de nosotros, igualándonos, imitándonos, haciéndonos creer que somos ordinarios, que no trascendemos en lo que hacemos, quitándonos, apachurrándonos, aplastándonos, tirándonos al suelo. Ese es William Wilson, ese es el tocayo William Wilson. A eso es a lo que se enfrenta nuestro protagonista, a esta lucha con un sujeto que, además, para colmo, todos los demás en la escuela lo consideran agradable y bueno. El único que padece con su presencia es nuestro protagonista. Incluso los demás no notan que en su conducta del tocayo haya alguna inclinación a molestarlo, haya alguna imitación, haya alguna broma pesada, alguna burla. Los demás no lo notan, solo lo nota nuestro protagonista. Solo él se siente atacado, acorralado, agredido por la presencia de este ser misterioso, que no se sabe de dónde proviene, no se sabe a qué obedece. Solo sabe nuestro protagonista que lo confronta y que está siempre ahí haciéndolo sentir mal. Ahora, decíamos que también la obra tiene elementos propios del romanticismo, aunque ya está en un periodo de transición. Está dejando el romanticismo más puro entre romántico y gótico dentro de Estados Unidos. Recordemos, 1839. Y ahora, ¿cuáles son los elementos del romanticismo ya avanzado que Edgar Allan Poe refleja en esta obra de William Wilson? Y lo vemos también desde sus primeros párrafos. Cuando describe el escenario donde acontece el hecho, el narrador nos señala que evoca el lugar a través de su fantasía, que tiene este escenario una refrescante atmósfera, que hay una fragancia que él recuerda y que se estremece nuestro narrador con la indefinible delicia de esa fragancia que está recordando. También
La naturaleza que se evoca tiene un rol fundamental. Nos habla de innumerables árboles gigantescos y nudosos, avenidas en sombra, exaltando la presencia de estos elementos naturales y su efecto en el espíritu del autor. Finalmente vemos también en estos tintes románticos la idealización de su pasado y de su infancia. Si bien después va aportando elementos ya del conflicto del autor, en estos primeros párrafos apenas nos asoma esa infancia que añora y que nunca va a regresar. Ese es un elemento de lo romántico, asociar el pasado con momentos que no regresarán y que fueron mejores y que por lo mismo nos hacen hoy en día sentirnos con tristeza. Ese sentimentalismo, podríamos llamarlo, es propio del romanticismo y la obra nos lo muestra desde el comienzo.